Hola, en la clase de hoy vamos a estudiar qué es la unidad funcional en el derecho real de propiedad horizontal. Corresponde al punto número 1 de la unidad 8 del programa de Derecho Empresario 1. Antes de abordar específicamente el tema, repasaremos qué es el derecho de propiedad horizontal y cómo evolucionó su regulación en nuestra legislación. Cuando Vélez redactó el Código Civil, no reconoció la propiedad horizontal como un derecho. Es más, la prohibió expresamente en el artículo 2617 del Código Civil, que decía: el propietario de edificios no puede dividirlos horizontalmente entre varios dueños, ni por contrato ni por actos de última voluntad. Vélez consideraba que, a pesar de estar regulado este derecho en otros países del mundo, sería una fuente de conflicto si se legislara en nuestro país. Ello era entendible en un contexto histórico de la época de la sanción y vigencia del Código Civil, donde había grandes extensiones de tierra y era necesario poblar el país, poblar el desierto. Pero con el paso del tiempo, el crecimiento de la población y su concentración en las grandes ciudades, la Argentina afrontaba el problema del déficit habitacional. Es por eso que hacia 1948 estos problemas económicos y sociales generaron la necesidad de regular la propiedad horizontal. La necesidad de incorporar esta figura a nuestra legislación y solucionar los problemas de vivienda llevaron a la sanción de la Ley 13.512 de propiedad horizontal, que se extiende no solo a los supuestos de vivienda, sino también de locales comerciales y cocheras. Esta ley 13.512 rigió desde 1948 hasta agosto de 2015, en que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación, que la derogó. La propiedad horizontal tiene ventajas y tiene desventajas. Entre sus ventajas está la de que se aprovecha mejor el terreno, puede haber más confort en los servicios y sectores comunes, que son más difíciles de sostener cuando el titular es una sola persona y es más fácil cuando son varios. También hay mayor seguridad, higiene, entre otras ventajas. Entre las desventajas están los problemas entre vecinos, las obligaciones de vecindad, las obligaciones de pagar expensas y gastos comunes, los problemas de administración y con los administradores, entre otros. Pero como en la realidad de nuestros días la construcción de edificios en altura es cada vez más frecuente, es necesario regular este derecho de manera eficiente, y así lo hace hoy el Código Civil y Comercial de la Nación. Hoy el derecho real de propiedad horizontal está enumerado entre los derechos reales que prevé el Código Civil y Comercial en el artículo 1887, y su funcionamiento está regulado minuciosamente. Veamos cómo define el Código Civil y Comercial el derecho de propiedad horizontal. Lo define en el artículo 2037 y dice así: la propiedad horizontal es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio y que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio, de conformidad con lo que establece este título y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo no escindible. Veamos entonces los caracteres del derecho de propiedad horizontal. Es un derecho real autónomo, es un derecho real sobre cosa propia, conforme lo dispone el artículo 1888 del Código Civil y Comercial. Es un derecho principal, conforme a los términos del artículo 1889 del mismo Código.
sobre cosa registrable, según el artículo 1890, se ejerce por la posesión de acuerdo a lo que dispone el artículo 1891 del Código Civil y Comercial. Tiene por objeto una unidad funcional en la que partes privativas y partes comunes forman un todo inescindible. Existe interdependencia tanto entre las partes privativas y comunes del inmueble como en las facultades que sobre ellas tiene el titular del derecho de propiedad horizontal. Hay un reglamento de propiedad horizontal, hay un consorcio considerado hoy persona jurídica, hay un administrador y hay expensas que se deben pagar para afrontar los gastos de funcionamiento y mantenimiento del edificio. El objeto del derecho real de propiedad horizontal es un inmueble edificado cuyas unidades funcionales revisten ciertas características de independencia funcional y salida a la vía pública. El objeto de este derecho real inmobiliario está compuesto por dos partes claramente diferenciadas. Una parte exclusiva o privativas como pisos, departamentos, locales comerciales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza y su destino, y la parte indivisa o común sobre el terreno y demás cosas y partes comunes. La unidad funcional es la conjunción de ambas partes. El artículo 2037 del Código Civil y Comercial dice en su última parte que las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son interdependientes y conforman un todo inescindible. Veamos entonces las partes que componen esta unidad funcional. Entonces vamos a ver ahora las partes privativas. El objeto exclusivo puede consistir en pisos, en departamentos de un edificio de una sola planta o edificio en altura o incluso subterráneo, y debe reunir los siguientes requisitos. Debe tener independencia funcional y debe tener comunicación con la vía pública en forma directa o por un pasaje común. Veamos qué significa independencia funcional. Tener independencia funcional significa que la unidad debe bastarse a sí misma según su destino. Los requisitos van a variar en cada caso conforme se trate de un departamento de vivienda o de locales comerciales o de oficinas o de cocheras. Si es un departamento de vivienda, debe cumplir con los requisitos de tener baño, cocina, dormitorio, etc. Estos requisitos no serían necesarios si la unidad tiene como destino servir de oficina o de cochera, porque entonces no se exige tener baño exclusivo o tener cocina. Si se tratara de una cochera, se requiere que tenga las medidas necesarias para el ingreso y egreso de los automóviles. Es por esto que hablamos de independencia funcional. Tener independencia funcional, entonces, es determinar que la unidad sea apta para cumplir con el destino o función asignada. Además, tiene que tener comunicación con la vía pública en forma directa o por un pasaje común. Cada unidad tiene que tener franqueada su vinculación con el exterior, de modo que el titular de la misma, ocupante o usuario de la unidad, disponga del ingreso y del egreso libre, es decir, sin tener que atravesar por espacios privados que correspondan a otros copropietarios. La comunicación con la vía pública es directa cuando todas o alguna de las unidades cuentan con un ingreso propio o dan a la calle, como los locales ubicados en planta baja,
con acceso directo desde la vereda. En el caso de pasaje común, las unidades se comunican con el exterior a través de sectores comunes como pasillos, escaleras, ascensores, caminerías internas, parques, jardines, etc. El espacio propio está conformado por un cubo de aire delimitado por divisiones horizontales y verticales y también por cosas propias del titular de la unidad funcional como tabiques divisorios de ambientes, puertas, ventanas, artefactos de iluminación, calefacción, refrigeración, sanitarios, revestimientos de los ambientes como azulejos, cerámicos, pisos flotantes, etc. ¿Qué dice el artículo 2043? El artículo 2043 nos dice que son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos incluso de los balcones. El derecho real de propiedad horizontal que se tiene también sobre las partes comunes o indivisas es inseparable del derecho que se tiene sobre las partes privativas. Veamos cómo define a la unidad funcional el Código Civil y Comercial, ya que vimos que el objeto principal del derecho real de propiedad horizontal se llama unidad funcional. El artículo 2039 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el derecho de propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que consiste en pisos, departamentos, locales u otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, que tengan independencia funcional y comunicación con la vía pública directamente o por un pasaje común. Dijimos que la propiedad de la unidad funcional comprende, además, la propiedad sobre las partes y cosas de uso común, es decir, una parte indivisa del terreno y las partes y cosas de uso común del inmueble indispensables para mantener su seguridad, como techos, cimientos, patios, escaleras, puertas de entrada, instalación de servicios generales, calefacción, agua, electricidad, portería, etc. Y también la unidad funcional puede abarcar una o más unidades complementarias, por ejemplo, las bauleras. ¿Qué pasa con las unidades complementarias de la unidad funcional? Existen unidades complementarias en los edificios sometidos a propiedad horizontal y son sectores cuyo destino es el de servir a la unidad funcional, tales como las bauleras, guardamuebles o cocheras, que pueden pertenecer a todos o algunos de los titulares de las unidades funcionales. ¿Qué facultades tiene el titular de una unidad funcional? Vamos a ver el artículo 2045 del Código Civil y Comercial de la Nación, que nos dice: cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece
o sobre ella constituir derechos reales o personales, y la constitución, transmisión o extinción de un derecho real, gravamen o embargo sobre la unidad funcional, comprende a las cosas y partes comunes y a la unidad complementaria y no puede realizarse separadamente de estas. No puede realizarse separadamente de estas. El artículo 2037 le otorga al titular de derecho de propiedad horizontal facultades de uso, goce y disposición material y jurídica que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes del edificio. Con respecto a las facultades jurídicas, que son enumeradas en el artículo 2045, cada propietario puede, sin necesidad del consentimiento de los demás, enajenar la unidad funcional que le pertenece o constituir sobre ella derechos reales o derechos personales. La constitución, transmisión o extinción de un derecho real o de un gravamen o de un embargo sobre la unidad funcional comprende a las partes comunes y a las cosas comunes y a las unidades complementarias que sirven a la unidad funcional. No puede realizarse separadamente de ellas. Las facultades jurídicas del titular de una unidad funcional son amplias, similares a las del titular del derecho real de dominio. Se refieren a la unidad funcional y abarcan, si las tuviera, a las unidades complementarias y, por supuesto, a las cosas y partes comunes, en la proporción que le corresponde al titular. Partes comunes y partes privativas son inseparables, como ya lo dijimos. Forman un todo inescindible, la unidad funcional. Hay una relación de accesorio a principal. Los actos que recaen sobre lo principal arrastran a lo accesorio. Vender, donar, gravar con derechos reales, constituir hipotecas o usufructos, afectar la unidad al régimen de protección de vivienda, constituir derechos personales sobre ella o abandonarla, inexorablemente lleva a que estos actos recaen sobre el porcentaje que corresponde al titular del derecho de propiedad horizontal sobre las partes comunes y la unidad complementaria si la hubiera. Respecto de las facultades materiales sobre la unidad funcional, el titular puede usar y disponer materialmente de su unidad funcional con algunas limitaciones. Debe respetar el destino impuesto por el reglamento. Si el destino autorizado es vivienda, no podrá destinarla a consultorio médico. Es decir, debe respetarse lo dispuesto en el reglamento de propiedad horizontal. Debe respetar el destino impuesto y además no puede causar perjuicio a los demás. No puede causar perjuicio a los demás, debe conservar el bien en buen estado. Además, en su unidad, cuando sea necesario, tiene que permitir el acceso para que se puedan reparar partes o cosas comunes. No puede ejercer actividades que sean peligrosas o atenten contra la seguridad del inmueble sometido a propiedad horizontal.
Bueno, hasta acá hemos llegado con la clase de hoy relativa a la unidad funcional como objeto principal del derecho real de propiedad horizontal. Ustedes tienen la bibliografía en la que van a poder encontrar adecuadamente el desarrollo del tema y desde ya muchísimas gracias.